Gracias. A ver. Bueno, buenos días. Queremos, lo primero, dar las gracias en nombre de Tejiendo Colmenarejo a la librería Grafos por tenernos el espacio para podernos reunir hoy aquí. Tejiendo Colmenarejo empezamos como un grupo de vecinos hablando un día pues, de la necesidad de poder hacer algo en común, ¿no? Más que nada notábamos la dificultad que había muchas veces entre la gente a lo mejor que somos de aquí de toda la vida con la gente que ha venido a vivir hace 10, 15, 20 años o hace 2 años de podernos relacionar unos con otros y conocernos, ¿no? Entonces empezamos con la cosa de ¿por qué no empezamos a tejer? La verdad que cuando empezamos solo una de las personas sabía tejer, el resto no teníamos ni idea ni de coger una aguja, ¿no? Entonces la parte de poder juntar incluso personas de diferentes edades, gente mayor que nos enseñara a los que somos jóvenes, no tan jóvenes, y sobre todo pues, también a los niños, que pudieran participar hombres, mujeres, de diferentes pues, ideologías, religiones. Estamos la verdad que metidos ahí un poco un grupo heterogéneo, ¿no? De gente. Y cuando empezamos con este proyecto, vimos que fue el año pasado, en verano del año pasado, hicimos una primera quedada en la plaza, y nos gustó mucho el ambiente que vimos, ¿no? Que era de gente que íbamos únicamente pues, para conocernos y para hacer algo conjunto. Empezamos con un proyecto que es hacer unos parasoles XXL tejidos en plástico reciclado y de ahí pues hemos ido dando pasos a otros proyectos que vamos haciendo. Pues realmente la base de Tejiendo Colmenarejo era tejer esos lazos de unión entre la gente aquí en Colmenarejo, ¿no? Entre la unión de los vecinos sin importar de dónde vengamos. Y precisamente ese objetivo específico del que está hablando esto, que es crear comunidad entre los vecinos y vecinas de Colmenarejo, cuando nos pusimos ese objetivo en concreto, no sabíamos que ya desde hace muchísimo tiempo atrás, precisamente el campo de la medicina ya estaba estudiando sus beneficios, pero muy concretamente en el ámbito de la salud, todos los beneficios que tienen juntarse, conocer gente y el compartir ese tiempo para todo el tema de la salud. De esto precisamente va la charla de hoy y para ello tenemos el enorme placer de contar con Antonio Ruiz, que muchos y muchas ya le conocéis porque es médico de atención primaria en nuestro centro de salud, pero es que también es profesor de la Universidad de Francisco de Vitoria. Y yo digo que es un honor tenerle hoy aquí porque precisamente muchas de las cosas que va a compartir con nosotros y con nosotras hoy son las cosas que da él también en sus clases magistrales. Os comento que mientras que Antonio está dando la charla podéis ir tejiendo también, pero siempre estando atentas y atentos a lo que nos cuenta. Y bueno, ya con esto pues dejamos a Antonio y le recibimos con un aplauso porque es un honor. Muchas gracias a todos. Creo que conozco a casi todo el foro y muchas gracias por venir y también por invitarme. La verdad es que no sé por dónde empezar. Esto que os voy a presentar es una condensación de un curso que dura todo un día, que se le da no a los alumnos de la universidad, sino un curso que les doy a los residentes de medicina de familia de este área de salud. Entonces, claro, es como una especie de pincelada de cada una de las cosas que ellos tienen que ir dominando. Entonces, a lo mejor os sorprende que en algún momento os estoy tratando, o las diapositivas os están tratando como a médicos, ¿no? O sea, están preguntando cosas o están diciendo cosas que se está dirigiendo a un foro de médicos. Pero bueno, yo creo que se puede adaptar. Primero, me vais a perdonar también porque voy a ir pasando de muchas cosas que seguramente, porque en una hora esto va a ser muy difícil, ¿no? Vamos a ir viendo algunas diapositivas que yo les presento a los alumnos, ¿no? Primero para captar su atención, ¿no? O sea, son recortes de prensa que mientras yo preparaba estas presentaciones iba viendo y dice aquí que el lugar de residencia puede costar años de vida en los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo, claro que sí, ¿no? El lugar de residencia influye, y veis que no solamente es el lugar de residencia, sino que ya están estratificando, no se ve bien porque no se magnifica lo suficiente, ¿no? Pero os dais cuenta de que estos son hombres, estos son mujeres, y esto también tiene que ver con los ingresos, es decir, con lo que gana cada familia, ¿no? Es decir, no solamente el lugar de residencia, sino que hay otra serie de datos que ya nos van introduciendo en los determinantes sociales de salud, que son muy importantes, ¿no?
Otro recorte de prensa ponía, ¿quieres vivir 110 años? Pues múdate a uno de estos lugares, ¿no? Y luego veremos qué características tienen esos lugares. ¿Qué características quisiéramos también nosotros para nuestro pueblo, ¿no? Y luego os preguntaré si realmente somos una comunidad, ¿no? Y este es algo que sorprende mucho, porque primero porque está editado posiblemente en una de las revistas de mayor prestigio en medicina, que es el Lancet, y que se pregunta, ¿no? Bueno, de hecho, el editorial de esa publicación hacía pues como una crítica un poco dura a la Organización Mundial de la Salud, diciendo que, bueno, pues que están dando importancia a la hipertensión, al colesterol, a una serie de cosas, y realmente lo que está demostrado es que la pobreza acorta la vida más que la obesidad, el alcohol o la hipertensión. Es decir, que ya empezamos a ver que hay determinantes sociales, hay cosas que no son realmente cosas que estudiamos en medicina y que también influyen en la salud de las poblaciones, ¿no? Quizás no en un paciente concreto, y esto si no tenéis por qué entenderlo, pero lo que es cierto para una población no tiene por qué ser cierto en un paciente concreto, y por eso es tan difícil muchas veces extrapolar información que es cierta poblacionalmente a un paciente concreto, donde tú tienes que aplicar esa evidencia científica, pero de forma personalizada. Bien, pues los objetivos he señalado en rojo 2, que son los que vamos a intentar cumplir aquí, y que con los alumnos pues son un poco más amplios, ¿no? Es decir, saber que existen unas gafas, y he utilizado esa palabra aposta, ¿no? Porque la medicina comunitaria es más una forma de ver y de percibir la realidad, más que una serie de técnicas y de cosas que son tangibles, ¿no? Sino que es más una forma de ver a las personas y el mundo, ¿no? Y segundo, conocer la importancia de lo que se ve al ponerlas, esas gafas comunitarias, ¿no? Con los alumnos, digamos, a esto, a aprender a utilizarlas, es decir, porque todo esto tiene su técnica, ¿no? ¿Cómo llegar a esto? No sé si hablar de esto, pero sí que me gustaría definir qué es comunidad, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, tú estás ahí convaleciente, a lo mejor no vas a poder hablar muy bien, pero ¿qué piensas? ¿Qué se te ocurre? A mí se me ocurre, una comunidad, siempre se me viene a la cabeza la comunidad de vecinos, ¿no? Un edificio, ¿no? ¿Qué es una comunidad? Pues la comunidad de vecinos, ¿no? Y podríamos a lo mejor definirla así, ¿no? Porque yo creo que una comunidad es un conjunto de personas que comparten un lugar geográfico, un edificio, ¿no? La comunidad de vecinos que veíamos antes, ¿no? Pero también un pueblo, un barrio, una comarca, ¿no? ¿Será eso una comunidad? Y luego les pregunto a los alumnos, entonces, ¿el colegio de médicos, eso es una comunidad? O la comunidad de regantes, porque se llama así, comunidad de regantes del Alto Turia, ¿no? Pues debe ser otra comunidad, pero no comparte ningún... La asociación de padres de alumnos es una comunidad. O Facebook, o Twitter, ¿no? Que son comunidades de otro tipo de intereses. En realidad era más fácil que todo esto, porque comunidad viene de común. Es decir, son personas que tienen algo en común, y por eso se llama comunidad, ¿no? Era más fácil de definir de lo que parecía. Y puede ser, pues eso, una situación geográfica, pero también intereses comunes, ¿no? Profesionales, políticos, ¿no? También se podría definir como el conjunto de relaciones y conexiones de una persona. Y ahora, esto se me ocurrió ayer, ¿no? Preguntaros, ¿no? Y Colmenarejo es una comunidad, ¿no? Un pueblo siempre es una comunidad, porque cada vez vemos que no. O sea que, lamentablemente, conocemos cada vez menos a nuestros vecinos, ¿no? O tenemos poca relación con nuestros vecinos o con la gente que nos rodea, ¿no? En realidad, compartimos algún proyecto común, porque eso sí que realmente define, ¿no? Una comunidad. Por ejemplo, Tejiendo Colmenarejo tienen un proyecto común, ¿no? Es una comunidad. Luego veremos la importancia, ¿no? Bueno, estos son... Les hago unas preguntas, les pregunto que por qué piensan que es importante, ¿no? La comunidad en medicina, porque nuestra especialidad se llama justo así: medicina familiar y comunitaria, ¿no? Sin embargo, tenemos totalmente hipertrofiado lo de medicina, menos desarrollado lo de familiar y totalmente atrofiado lo de comunitaria, ¿no? Entonces, esos cursos sirven justo para
iniciarles en lo más bonito, en realidad, en lo que te hace feliz en la consulta, porque la primera palabra de lo que es la medicina, si no tienes esta visión de los problemas, te va a hacer infeliz en la consulta. Pues no entiendes por qué constantemente están... si yo ya he puesto mi técnica y sin embargo no está funcionando, porque hay cosas que no se solucionan con pastillas. Bien, y para explicar eso, para explicar que hay cosas que no se solucionan con pastillas, y esto tampoco lo entienden muy bien en el hospital, ¿no? Me invitaron a dar una sesión parecida en Puerta Hierro, una de esas sesiones generales, ¿no? Les puse un tango, ¿no? El tango de 20 años no es nada, porque yo hacía justo 20 años que había salido de allí, ¿no? Y entonces yo les tenía que hablar de cosas que yo dominase y que ellos no. Y entonces justo les hablaba de esto, ¿no? De que no es lo mismo. Dolencia, en inglés tienen dos palabras totalmente diferenciadas, ¿no? No es lo mismo dolencia que enfermedad. Enfermedad es lo que estudiamos en los hospitales y lo que enseñamos a los alumnos, porque es lo fácil. Es decir, las enfermedades tienen patrones comunes de presentarse. Es decir, un chino que tiene un lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, él no se ha estudiado esa enfermedad, pero sabe que cada vez que le da el sol, aparecen un eritema en alas de mariposa en la cara, que les duelen grandes articulaciones, no pequeñas articulaciones, sino la rodilla, el hombro, o sea, grandes articulaciones. Es decir, las enfermedades tienen patrones comunes de presentarse. Sin embargo, y es lo que pongo aquí, entre el 25 y el 50% de los pacientes que entran por la puerta de una consulta de atención primaria, no vas a ser capaz de etiquetarlo como una enfermedad, porque no tienen una enfermedad. Lo que tienen son dolencias, porque en realidad son pacientes que sufren de macusa. No tienen todas esas características que definen la enfermedad y pueden tener cosas de por aquí, pinceladas de por allí, pero son pacientes únicos que sufren, ¿no? Eso es una dolencia. Y ese es el terreno en el que nos movemos en la atención primaria. Es una de las diferencias cruciales entre la atención en el hospital, que van a por enfermedades, y pueden llegar a la conclusión cada vez más frecuentemente de que no tienen nada. No, claro que tiene. El paciente sufre. Lo que pasa es que no tiene una enfermedad. No vais a ser capaces de etiquetarlo con algo concreto, ¿no? Bien. Es decir, existe dolencia sin enfermedad, sin un hecho biológico que lo explique. Introduzco esto a los alumnos para que se vayan dando cuenta de que el ámbito familiar y los problemas sociales van a ir a sus consultas en forma de muchas patologías, dolores de cabeza, mareos, que no son mareos que cumplen dolores de estómago, o sea, muchísimas patologías. Bien. Y esto genera dos problemas, ¿no? El sobrediagnóstico, que ahí sí que no he querido entrar, ¿no? No he querido entrar. Y es un problema muy, muy importante. El sobrediagnóstico y la medicalización de la sociedad son los problemas cada vez más importantes, ¿no? Y tenemos que intentar luchar con ellos, ¿no? Además, como aquí la fragmentación de la atención desemboca en ese sobretratamiento, es decir, porque todos tenemos algo que proponer al paciente. El cardiólogo, el psiquiatra, el urólogo, tú vas a cada una de esas cosas y todos tienen algo todos un fármaco que proponerte, y llega un momento en que la lista empieza a ser casi, reñida, ¿no? Es decir, el médico de familia tiene que relativizar la evidencia científica, algo que tampoco se entiende muy bien desde el hospital. No, cáscale los cuatro, pero es que se marean, es que no lo resisten, y tienes que intentar ajustarle a ese paciente concreto qué es lo que piensas tú que más va a beneficiar a ese paciente. Hemos llegado a ser, este es un problema importante, el subcampeón del mundo. Es decir, España es el subcampeón del mundo. Un dudoso honor en el campeonato del consumo de fármacos, solamente por detrás de los Estados Unidos. Es decir, los que más pastillas tomamos. O sea, primero los Estados Unidos, por persona. Es la media, ¿no? El malestar social, los problemas familiares y personales, tanto físicos como psíquicos, ¿no? Se van a manifestar en tu consulta con síntomas de dolencias, ojo, no de enfermedades, sino de dolencias que no van a mejorar con fármacos, te pongas como te pongas, ¿no? Dolores de cuello, dolores de cabeza, palpitaciones, muchísima patología, ¿no? Que en realidad lo que está traduciendo, esto es curioso, ¿no? O sea, cuando empezó la crisis económica en España, las consultas,
esa rotura de la burbuja inmobiliaria, acudió a las consultas de atención primaria, ¿no? Y entonces veíamos constantemente cosas que decíamos, es que esto no va a curar con pastillas, ¿no? Porque lo que le está pasando es otra cosa, que nada tiene que ver, es decir, está somatizando, no duerme bien, porque es un bucle, es una espiral donde el paciente entra, el paciente no duerme bien porque está dándole vueltas a la pelota cómo llegar a final de mes, y entonces hay cosas que le van a llevar a tener dolencias y que no está en nuestra mano un fármaco que arregle esas cosas. Bien, pues ahora ya sí que vamos a empezar con la medicina comunitaria. Vamos a comenzar un poco ahí por el principio. Roseto. Esto, yo os voy a contar cuál fue el viaje, porque cuando uno sale de la residencia, de la residencia en Puerta Hierro, comienza un viaje único, que solamente es tu viaje por la medicina en la atención primaria. Y es único porque cada médico tiene el suyo, con su experiencia previa, con su bagaje previo, y va conociendo a gente, y uno va creciendo como persona, ¿no? Yo creo que es una diferencia también fundamental, ¿no? Que intento hacerles ver a los residentes que no todo está en los libros de medicina, sino que hay cosas que están en libros de filosofía o están en películas, están en cosas, en vivencias que tú has tenido a lo largo de tu vida y que te van moldeando y te van formando como persona, ¿no? Bien, pues este es parte de mi viaje, ¿no? Yo cuando conocí el caso Roseto me quedé un poco, no sé, sorprendido, ¿no? Roseto es un pueblo de Pensilvania, es un pueblo de cerca realmente del estado de Nueva York, ¿no? Y que no sé si habéis visto la serie, pero que yo os la recomiendo, la serie de Mad Men, ¿no? Porque se ve, es el reflejo de la sociedad de los años 60, ¿no? Eran gente que vivían bien, pero que trasegaban allí whisky y bebían desde por la mañana, ¿no? Se ve en la serie, fumaban lo que no estaba escrito, constantemente se estaban fumando en los años 60, ¿no? Tenían un problema muy importante en los Estados Unidos de infartos y miocardios. Y entonces en Roseto, este pueblo de 4.000 habitantes, por los dos médicos de familia que había en ese pueblo se dieron cuenta de que estos morían de viejos. ¿Qué pasaba? O sea, algo tenía que ser diferente del resto, porque los pueblos alrededor palmaban exactamente igual que... Y sin embargo estos, los rosetinos, se llamaban Roseto porque provenían de un pueblo de Italia que se llamaba Roseto Valfortore, o sea, en el valle del Fortore, que es un río. Y entonces en 1800 y pico emigraron casi el 80% de esa población y se instalaron, hicieron un pueblo en Pensilvania que era Roseto, igual que en el otro sitio. Y entonces pensaron, pues ya está, esto va a ser el aceite de oliva, la dieta mediterránea y tal, ¿no? Que se lo han traído para acá. Error. Comían el mismo tocino, el mismo bacon que los demás. Habían perdido todo eso que habían traído de Italia, lo habían perdido por completo. Y esto es que fumaran menos, ¿no? Error. Fumaban lo mismo que los demás, ¿no? Y así con todo, y pensaron, pues será la genética, ¿no? La genética, ¿no? O sea, que a lo mejor en un pueblo hay que, yo que sé, que tiene resistencia a tener anginas o infartos, ¿no? Y se dieron cuenta de que tampoco, porque los rosetinos que habían caído en otros enclaves de los Estados Unidos palmaban exactamente igual que el resto, ¿no? Entonces empezaron ya a pedir ayuda a una universidad, ¿no? Y dijeron, bueno, sí, a ver si estudiamos otra vez, porque nosotros estamos aquí un poco desorientados. O sea, era un pueblo donde nadie menor de 55 años había muerto de infarto, ni mostraba síntomas de ningún tipo de cardiopatía. Los mayores de 65 años sufrían la mitad de problemas cardiovasculares que la media americana. La tasa de mortalidad era un 35% menor que el resto de Estados Unidos. No había suicidios, ni alcoholismo, ni drogadicción, ni apenas delincuencia en ese pueblo, ¿no? Sí. Ahí vemos a dos, que es el paradigma de los rosetinos, es decir, me tienes un lingotazo de vino con un puro en la otra mano y el otro fumando también, ¿no? O sea que había cosas que parecían inexplicables. Entonces, ellos, los dos médicos de familia que estudiaron este caso, hicieron este libro que se llamaba La historia de Roseto, ¿no? Y empezaron, como os digo, a estudiar pues, si sería la dieta, el ejercicio, ¿no? La genética, ¿no?
hasta que llegaron a pedir ayuda y una de las universidades lo empezó a estudiar de forma un poco más amplia, ¿no? Y empezaron a darse cuenta de cosas que sí que eran diferentes en ese pueblo y que no eran igual en otros pueblos de alrededor. O sea, tenían el porche delante. Las 3 generaciones vivían en la misma casa, es decir, los abuelos, los padres y los hijos vivían habitualmente en la misma casa y tenían una red muy rica de ayuda mutua, ¿no? Es decir, los vecinos podían cuidar a tus hijos o a tus mayores si tú tenías que ir a no sé dónde, ¿no? O sea, que si comidas comunales, tenemos una fiesta no sé dónde, o sea, había muchísima relación, ¿no? Era justo lo que no había en el resto de pueblos alrededor, ¿no? Cuando había que construir una casa o cuando había que tal, todo el pueblo venía a hacer todo esto, ¿no? Bien, en alguna parte de ese libro, ¿no?, decía que la salud y la felicidad no es el dinero, sino los nuestros, ¿no? Esto que fue el inicio donde empezaron a ver que los determinantes sociales de salud eran muy importantes en la salud de las poblaciones. Después se ha visto, existen hasta 3 metaanálisis, este es el más famoso, ¿no? Que como no podía ser de otra manera, apareció en el PLOS Medicine, que es gratuito, ¿no? Es una forma diferente de publicar cosas, donde en realidad el que paga es el que publica y no el que recibe la información, que para él es gratis, ¿no? Y dice, vamos a leerlo, dice, tras la revisión de 148 estudios, o sea, un metaanálisis consiste en coger todo lo publicado sobre un asunto, estandarizar los datos, de tal manera que no es lo mismo lo que aparece en un ensayo clínico con 700 personas que lo que sucede en 700.000 personas. Lo que sucede en 700.000 personas probablemente se acerque más a la realidad que lo que sucede en 30 personas o en una población mucho más pequeña, ¿no? Y para eso existen los metaanálisis. Un metaanálisis, entonces, es todo lo publicado sobre un asunto, se estandarizan los datos y lo que dice ese macro ensayo clínico, eso es así y con una altísima probabilidad, ¿no? Entonces dice que tras la revisión de 148 metaanálisis, tiene un odds ratio, que es una medida de la potencia de esa afirmación, de 1,5, que señala que las personas con redes sociales más fuertes tienen un 50% más de probabilidad de supervivencia que aquellos con redes sociales más débiles. Y no me estoy refiriendo a Facebook ni a Twitter, ¿no?, sino a conocer a tus vecinos, a tener buena relación, a estar integrado en proyectos del pueblo. Eso tienes mucha más probabilidad de supervivencia, es decir, luego veremos por qué, porque yo creo que os voy a sorprender. De hecho, a los simples, muchos de ellos ni se lo creen. En Puerta Hierro, cuando di una sesión parecida, incluso los internistas no se lo creían, los hematólogos sí, porque son los que estudian genética. Luego os voy a sorprender con esto, ¿no? Pero quedaos con esa información, porque esto tiene su explicación, y la explicación está en el mapa genético. Fijaos, esto es como lo de la física cuántica, ¿no?, y la física del universo, es decir, que llega un momento en que hay una conexión entre ambos, entre lo más pequeño y lo más grande. Pues en esto, entre la genética y la medicina social y la medicina comunitaria, hay un nexo de unión que mereció un premio Nobel en el 2009. Y luego os voy a contar. Bien, entonces, personas con redes sociales más fuertes tienen un 50% más de probabilidad de supervivencia. ¿Pero cuánto? Tenemos una balanza donde pesar esto. Es decir, ¿qué es más importante? ¿La obesidad o la soledad? ¿El colesterol o el nivel de renta? Pues tenemos esa balanza. Y dice que estos resultados señalan que la influencia de las relaciones sociales con el riesgo de muerte son comparables, es decir, son iguales, son comparables a factores bien establecidos de mortalidad, tales como el consumo de tabaco o el alcohol. Es decir, las redes sociales que tengas es tan importante como no fumar o como no beber alcohol, y son más importantes y superan, ¿no?, la influencia de otros factores de riesgo como la obesidad o el sedentarismo. Es decir, es más importante, es igual de importante que fumar, pero más importante que el sedentarismo u otras, ¿no? Comenzamos a incluir también que las enfermedades no se distribuyen de forma uniforme en las poblaciones. No es lo mismo vivir en Orcasitas que en Majadahonda, no es lo mismo. Las enfermedades, las consultas son diferentes en esos lugares, ¿no?
Y esto es una pregunta provocativa, ¿no?, que hago aquí al auditorio, ¿no? ¿Qué pensáis que es más importante para vuestra salud? ¿Vuestro código genético o vuestro código postal? El código genético, ¿no? Esperad un momento, porque esto es un aforismo que la Wood Johnson Foundation hace, ¿no?, para provocar, en realidad. Yo creo que lo hacen para provocar. Y es por un estudio. Pongo ahí: dime en qué parada de metro te bajas y te diré tu expectativa de vida. Sí, y esto es así. Esa es la Jubilee Line de Londres. Esto es una línea de metro de Londres, es en el que se basa esa afirmación, que va desde Westminster hasta Canning Town, ¿no? Y entonces estudian la esperanza de vida de cada una de esas estaciones y se dan cuenta de que cada estación hacia el este, un año menos de vida. Y eso no es explicable por la genética. Es imposible. Debe haber algo que explica eso. Os he dicho antes que os iba a sorprender con el asunto de la mezcla entre genética y medicina comunitaria, y este fue el inicio del estudio. O sea, este dibujo fue el inicio del estudio que después mereció un premio Nobel y que unió una cosa, la genética, con la medicina comunitaria. Y es que la única... Daos cuenta, en verde, aquí seguramente no lo estáis viendo bien, yo incluso desde aquí no lo veo porque no tengo gafas, pero en verde son las expectativas de vida de los pacientes en cada uno de esos puntos, ¿no? Es decir, cuanto más verde, más esperanza de vida; cuanto más rojo o más morado, se ve ahí, menos esperanza de vida. Es decir, todo esto hay mucha esperanza de vida, aquí hay poca. Y la única relación que podía tener eso, porque no había, era, pone aquí, la pobreza infantil. La pobreza infantil. Es decir, a mayor pobreza infantil, menor esperanza de vida. Y eso uno puede decir, bueno, pues sí, puede ser, ¿no? Es decir, porque si hay más pobreza infantil, significa que sus padres también son más pobres, ¿no? Pero luego veremos cuál era la relación, ¿no? Vamos a quedarnos ahí, ¿no? Bueno, esto aquí lo que les digo a los alumnos es que hay que estudiar cada población, cada consulta muchas veces, ¿no? Porque la población no es lo mismo por la mañana que por la tarde en un centro de salud, y que hay que estudiar su población concreta, la población que tiene ese médico concretamente, para llegar a saber qué es lo que está pasando en cada consulta. Esto es la línea 4 de metro, digo, de cercanías. En Madrid, exactamente lo mismo que en Londres. Os invito a pensar dónde hay, en esa línea del Renfe, ¿no? Esto en realidad, más que esperanza de vida, son razones estandarizadas de mortalidad. Es otro concepto, pero significa lo mismo. Es decir, no es lo mismo vivir en Tres Cantos, que tiene una esperanza de vida mucho mayor. Hay un gradiente en la Comunidad de Madrid de norte a sur, ¿no? Donde menos, Villaverde abajo. Y también tiene la misma correlación en pobreza infantil. Sí, las enfermedades, como es lógico, no solamente en España o en una comunidad autónoma, sino en el mundo entero, no se distribuyen de forma uniforme. Pongo ahí que de todas las personas nacidas en mi año, ya el 28% han fallecido, pero no han fallecido de forma homogénea. Han fallecido muchas en lugares donde, bueno, pues la sanidad y otra serie de factores influyen, ¿no? Vamos a entrar en los determinantes sociales. ¿Cuáles son los determinantes sociales, ¿no? Y para esto, el padre de la epidemiología social, que es Michael Marmot, hay dos, en realidad, uno británico y otro americano, ¿no? Rosen, americano, se dedicó a otras cosas, y Marmot, que trabaja para la Organización Mundial de la Salud, se ha dedicado más a las desigualdades de salud, ¿no? Y entonces dice que en su libro, que también es gratis, porque es, no solamente porque también está en PDF, sino porque lo edita la OMS y son gratis, los libros de la OMS son gratis, se pueden bajar de internet. En su libro, que se llama The Status Syndrome, propone un juego a cada médico y dice, bien, imagínate que un día llegas y invitas a la población, a los 2100 de tu cupo, ¿no?, a dar un paseo. Y los vas a estratificar según
su nivel educativo. Entonces, los primeros en salir son los que menos nivel educativo tienen, y los últimos en salir, o sea, van cada 15 minutos saliendo un grupo, los que mayor nivel educativo tienen, ¿no? Y pronto te das cuenta de que son población diferente. En realidad eso es lo que hace el médico en la consulta todos los días, conoce a su población, o debería intentar conocer, no solamente las enfermedades, sino quién es, qué es lo que le gusta, qué es lo que... Es decir, el médico también tiene una composición de su cupo, ¿no? Empieza a conocer a la gente de su cupo. Y pronto vas a ver, si tuvieses datos, pongo aquí acceso a los datos sobre su estilo de vida, sobre su morbilidad. Morbilidad es enfermar, y mortalidad, pues como su nombre indica, muerte, ¿no? Si tuvieses acceso a los datos sobre sus estilos de vida, sobre sus enfermedades, sobre su esperanza de vida, o sea, cuando mueren, pongo aquí que constatarías que los últimos en salir, es decir, los que han llegado a un nivel educativo más alto, son los que mejor y más van a vivir. O sea, ya tenemos ahí algo que es importante, el nivel educativo. El nivel educativo es crucial para la salud. Es mucho más importante, de hecho, no es el foro Fernando entonces, pero voy a decir que esto también está demostrado, es mucho más importante para la salud que los niños no fracasen en el colegio que todos los escáneres y toda la cosa que podamos hacer en medicina. Es mucho más importante para la población, para la salud de la población, el nivel educativo, la educación, que comprar nuevos escáneres, comprar nuevas técnicas de imagen, que tecnología sanitaria. Eso también está demostrado. Pero no solamente eso, no solamente el nivel educativo, sino que podríamos hacer esa misma cosa con lo que queráis. Es decir, yo he puesto aquí, según su nivel de ingresos, según su nivel de renta. Los estratificamos según su clase social, o según la clase social de sus padres, o según su prestigio social. Porque, no, o sea, con todos mis respetos a un mecánico, ¿no? Pero no es lo mismo ser arquitecto que ser un mecánico, para la salud. No es lo mismo. Y eso está demostrado, de hecho lo demostró este mismo. No es lo mismo ser el conserje de un hospital que el director general de ese hospital. No es lo mismo. Y hay un gradiente también en ese aspecto, ¿no? Que en cada uno de esos paseos imaginarios, de estos estratos que hemos hecho, habrías observado lo mismo. A medida que se ocupa una situación más favorable en alguna de esas categorías, las probabilidades de vivir más y mejor son más altas. Sistemáticamente. Lógicamente también, ¿no? Es decir, ¿por qué el nivel educativo es lo que condiciona lo anterior? Pues porque ¿qué posibilidades se tienen de tomar determinadas opciones saludables viviendo en determinados códigos postales? O teniendo determinados niveles de renta, estando en el paro o teniendo un bajo nivel de renta. El nivel educativo es lo que va a condicionar todo lo anterior, porque si llegas a un nivel educativo determinado, eso va a condicionar dónde vives, tu nivel de renta, y va a condicionar muchas otras cosas, ¿no? Y finalmente, hacemos el ejercicio separando a hombres y mujeres. ¿Pensáis que hombres y mujeres, bueno, sabéis, esto es un hecho fisiológico y no un hecho estadístico, las mujeres viven más que los hombres? Pero esta diapositiva muestra que las mujeres siempre viven más que los hombres, pero no viven lo mismo profesionales que no expertos manuales. Es decir, vive más un hombre, un profesional, que una mujer, perdón, aquí, no experta manual. Es decir, los determinantes sociales, la mujer tiene una serie... Os voy a poner un vídeo ahora, que no les enseño pero a los alumnos, pero que sí os voy a enseñar a vosotros, porque me gustó mucho, y es esto. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga.
Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa, practica igualdad. Vamos a continuar. Y aquí lo que pongo ahí es esto que también es bastante célebre de Einstein, ¿no? Y es porque digo que los determinantes sociales de salud son en la medicina lo que en su tiempo fue en la física, en la teoría de la relatividad. Realmente esto, la medicina comunitaria es lo que explica lo que sucede a tu alrededor en las consultas, ¿no? Lo otro no lo explica bien. Y ahora no quiero que... Solamente me gustaría leeros algo para que veáis, para que empecemos a intuir que no es lo mismo estilos de vida que condiciones de vida. No son cosas iguales. Y son mucho más importantes las condiciones de vida que los estilos de vida. Os voy a poner dos ejemplos. Son ejemplos casi reales. Porque esto te lo inventas, pero tienen siempre sustrato de lo que ves en las consultas, ¿no? Entonces, Lucía tiene 78 años. Es pensionista. Por la mañana hace la compra. Compra leche, aceite de girasol y unos bollitos que están de oferta en el Mercadona. Paga las facturas, va al centro de salud en autobús, a por la receta de las pastillas para dormir, aprende una nueva dieta en una revista que está ahí mientras espera y camina algo todos los días. Compra tabaco para sus hijos en el estanco, hace la comida para los hijos, ya que viven solos pero están en el paro. Limpia la casa y se hace las uñas, maneja como puede los problemas de la espalda y a descansar por las noches. Vive sola, le cuesta dormir, dándole vueltas a cómo estirar más su pensión, ¿no? Y ahora vemos a Andrea. Andrea tiene 45 años, es directiva en una multinacional. Hace la compra por internet, compra leche de soja, verduras, vino, reserva para ir a cenar el viernes, va al gimnasio antes de ir a trabajar y paga el colegio de los niños. Toma una pastilla para relajarse antes de una reunión importante y come con cuidado, con la sal y el LDL. Va a la peluquería y se alegra de recordar que lleva casi 5 años sin fumar. Cena con la familia y se duerme pensando dónde pueden ir de vacaciones, porque su presupuesto se ha reducido este año a solo 2.100 euros para los 4. Tendrán que reducir el tiempo. Veis que son dos vidas totalmente diferentes, pero que tienen condiciones de vida diferentes, ¿no? Es decir, no toda la gente tiene la misma facilidad de llegar a la meta de la salud. Hay algunos con muchas dificultades y con muchos obstáculos y otros con menos. Bien, es decir, que comenzamos a intuir que no es lo mismo estilos de vida que condiciones de vida. Esta diapositiva muestra los estilos de vida. Cada una de esas cruces significa que el tabaco, el sedentarismo, el consumo de alcohol influye en una serie de enfermedades. Y vemos que hay pocas cruces, ¿no? Los estilos de vida. Pero, si nos damos cuenta, las condiciones de vida, es decir, la clase social baja, el nivel educativo bajo, la exclusión social, el trabajo precario, el desempleo. Porque en las consultas uno empieza también a percibir que hay gente que trabaja, pero que no llega a final de mes. Es decir, no solamente ya es el paro, sino que hay mucha gente que lo pasa mal porque estamos... yo creo que desde la crisis las empresas se aprovechan aún más de la gente y, aun teniendo trabajo, lo pasan mal. Es decir, las condiciones de vida, ¿veis cuántas cruces hay? Hay muchas más cruces que en los estilos de vida. Es decir, influyen mucho más, con mucha diferencia además, las condiciones de vida que los estilos de vida. Esto es un juego también. No tenemos tampoco que decir nada. A los residentes sí que les hago hablar, pero pongo aquí, vamos a jugar, a imaginar, pensar en las condiciones de vida de las personas a las que pertenecen estas neveras. Vamos a ver imágenes de neveras.
No tenéis que decir nada, solo imaginad con qué dolencias o con qué enfermedades vendrán estos pacientes a vuestras consultas. Y vemos esa nevera. También podría ser así. Vegetariano, ¿eh? Debe ser para el tequila. Y a ver este no lo vemos bien, poco tiempo. Son precocinados, ¿no? Sí, este tiene poco tiempo. Está estresado. Claro que también podría ser así. Siempre me he preguntado, así no te he enseñado que era eso, por eso hacemos de basura. Tendrían un bocata. Claro, mi hermano sí, pero como en el trabajo. Pero que los tiros actuales no van en lo que todavía mucha gente piensa, ¿no? Y muchos médicos también. Con esta visión clásica de conocer a nuestra comunidad e intervenir en ella, hace énfasis en la reducción de los factores de riesgo y en generar barreras para que no aparezca enfermedad. Y de forma bastante diplomática podemos decir que es una estrategia poblacional que repetidamente no ha dado los resultados que se esperaban de ella. Y esto quiere decir que es mucho más eficaz subir 10 céntimos la cajetilla del tabaco que millones de intervenciones sobre los pacientes explicándoles lo malo que es fumar. Esto es así. Es decir, la estrategia poblacional da mucho mejor resultado que estrategias sobre uno a uno en la consulta. Esto es una evidencia, y lo podemos poner como lo pongamos, pero esto es así. Bien. Los tiros van por aquí, ¿no? Los tiros van en la dirección de conocer qué factores influyen positivamente en las poblaciones. Es decir, vienes a Colmenarejo y empiezas a ver a la gente y a estudiar cómo se comporta. Pero más que saber qué es lo que le hace enfermar, los tiros hoy día van por qué es lo que les hace mantenerse sanos y potenciar eso. Los tiros van por la salutogénesis positiva, no por la salutogénesis negativa. Eso es mucho más eficaz que a lo que nos dedicamos hasta hace poco. Esto, bueno, ellos se sorprenden porque, claro, ellos tienen la idea de que estos son, que si hacer grupos para diabéticos, que hacer no sé qué, ¿no? Y eso tampoco ha demostrado nada. Lo que les intento decir es que hay una visión del médico uno a uno, hay una atención comunitaria del paciente concreto. Y esto los deja desconcertados, ¿no? Porque os decía al principio que estos son unas gafas que te pones y que empiezas a entender cosas. Es una forma de ver el mundo, una forma de ver a los pacientes. Y hay una forma de atender de forma comunitaria a un paciente concreto, no recetando fármacos, sino recetando otra serie de cosas. Pueden ser enlaces a internet, con vídeos, o pueden ser aficiones, hablar de otras muchas cosas que no tienen nada que ver con... Bien, vamos a ver ahora un vídeo que se titula Un día saludable. Y me gustaría, a lo mejor lo que vais a ver os dice, pues vaya tontería, ¿no? O sea, esto no tiene... Creedme que cada una de las afirmaciones que hace tiene un respaldo de evidencia científica tremenda. Vamos a ver el vídeo. Salud es levantarse por la mañana con ilusión. Levantarse por la mañana con ganas de vivir la vida. Salud es levantarse con entusiasmo por la vida. Está enfermo. Claro, una buena cama también ayuda. Café, cereales, zumo. Salud es desayunar con fundamento. Yogur, fruta, muy bien. ¿Un refresco para desayunar? Bollería industrial. Una manzana, sí, eso está mucho mejor. Cuidar del cuerpo dándole lo que necesita. Salud es relacionarse con otras personas. Uy, qué poca energía. Vamos a repetirlo.
Eso es. Salud es conectar con lo que te rodea. Saborear el momento. Salud es tener una actitud positiva en el trabajo. Sí, claro. Salud es tener la certeza de tener trabajo. Eso es verdad. Salud es sentir que eres responsable de tu vida. Reflexionar en grupo y actuar. Salud también es pedir ayuda cuando se necesita y saber recibirla. Salud es disfrutar de la naturaleza y del paisaje. Uy, pero si estas nubes son contaminación. Vienen los amigos. Salud es compartir charla y comida. ¡Uy! ¡Más amigos! ¡Qué bien! Habrá que cocinar para todos. Salud es ser generoso, ser acogedor. Sí, salud es hacer algo de deporte. Vaya, ¿estás bien? Pero si es que este lugar no está bien acondicionado para correr, habrá que tratar el tema en la asociación y comentarlo en el ayuntamiento. Salud es ponerse en el lugar del otro. Hombre, tampoco hace falta tanto. Ayudar es también saludar. Salud no es consumir muchos medicamentos. No. Salud es tener una asistencia sanitaria adecuada. Salud es disponer de tiempo y condiciones apropiadas para cultivar una afición. Para centrar energías en lo que más te gusta. Oye, vaya grupete de músicos tan majos. ¡Vaya energía! Vais a revolucionar a todo el barrio. Uy, pero si es que fumar no es salud. Y además, no se puede en sitios públicos. Salud es ayudar a la comunidad, contribuir a que sea cada vez mejor, favorecer la participación ciudadana y eliminar las desigualdades sociales y económicas. Para tu salud es muy importante lo que haces, pero es fundamental que las condiciones del lugar donde vives te hagan fácil tomar decisiones saludables. Las condiciones de empleo, educación, apoyo social, cultura, la calidad de la asistencia sanitaria y del medio ambiente. Es normal que estéis cansados. Ha sido un día muy saludable. En este momento, seguramente, los alumnos suelen estar preguntándose, pero bueno, ¿y esto cuánto pesa? ¿No? Antes me han dicho que era igual que el sedentarismo y tal, y que era mayor que fumar y tal. Pero esto, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto es de importante? Y yo ya os he venido diciendo que es una de las cosas, posiblemente lo que más pesa, ¿no? Bueno, pues gráficamente es así. El 40%, ¿cuánto pesan en relación a otros factores de riesgo de enfermedad? El 40% de una enfermedad son los determinantes sociales. Entre el 30 y el 40, los estilos de vida. Entre el 10 y el 20, creo que es, no lo veo bien por aquí, es el clinical care, o sea, el sistema sanitario, ¿no? Y por último, la genética, el entorno físico, ¿no? Es decir, lo que más pesa son los determinantes sociales de salud, lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Bueno, esto es una balanza entre los 10... de un autor que se llama Gordon, ¿no? Que hace un estudio de cuáles son los 10 consejos para mejorar la salud. Y decía, los tradicionales son estos: no fumar, tener una dieta equilibrada, ser activo, tal y cual, bla, bla, bla. Y desde el punto de vista de los determinantes de salud, lo primero es no ser pobre, lo segundo, no tener padres pobres, tener coches, claro, esto realmente, cuando tratáis una tuberculosis o cuando tratáis, cuando los médicos tratan esto y lo otro, ¿no? Muchas veces piensas en esto, ¿no? Es decir,
¿De qué sirve tratar las enfermedades a los pacientes si después se les devuelve a las mismas condiciones de vida que la originaron, ¿no? Bueno, esto es de forma gráfica, vamos a ir... Aquí viene lo bueno. Pongo aquí que todo hasta aquí discurre por causas que podríamos llamar normales, ¿no? Pero podéis creer que vuestro código postal, es decir, el verde que tenéis a vuestro alrededor, las relaciones sociales que tenéis, si estáis en alguna asociación o no, todo eso va a condicionar vuestra epigenética. No sé si voy a saber explicaros esto de la epigenética, pero o sea, la genética, el mapa genético es inamovible, está ahí escrito, ¿no? Y tiene sus mutaciones y tal, pero eso no explica nada. Eso no explica nada. Cuando queréis que os concedan una beca del FIS, una beca os financien un estudio, tenéis que meter muchas veces la palabra epigenética en ese texto que estáis pidiendo financiación, ¿no? Porque la epigenética es lo que realmente explica cómo se expresa la genética. Es decir, yo tengo un cuerpo, pero yo no voy por ahí desnudo. Nadie va desnudo con su genética y expresándose, no. Sino que hoy me he vestido así, pero mañana me he visto de otra manera. Eso es la epigenética, el vestido. Es decir, una cosa es la información que hay dentro de mi cuerpo y otra cosa es cómo la expreso. Porque si yo tengo una serie de genes que me están diciendo que yo puedo tener esta o esta otra enfermedad, y sin embargo, la probabilidad de tenerlo es el 50%, es decir, no me dice nada. Porque es como tirar al azar una moneda y decir, pues sí o pues no. Para eso es la epigenética. Y es la epigenética la que se va a modificar a través de las cosas que nos rodean. Eso es lo que digo que mereció un premio Nobel de Medicina en el 2009 por ese estudio, ¿no? El estudio se llamaba el acortamiento acelerado de telómeros. El telómero es una parte de los cromosomas en respuesta al estrés de la vida, ¿no? Es decir, estaban mezclando el estrés que tenemos en la vida con su manifestación sobre los cromosomas, sobre la información genética, ¿no? Y ahí empezó. De forma gráfica quedaría así, es decir, nuestro contexto, nosotros y nuestras condiciones de vida, las líneas continuas es en lo que existe suficiente evidencia científica para decir eso, y las líneas discontinuas, las que existe alguna evidencia pero todavía no estamos seguros, ¿no? Es decir, nuestro contexto, claro que va a modificar al final nuestro epigenoma. ¿Qué factores de nuestro entorno sabemos que están realizando modificaciones en la epigenética celular? ¿Qué es lo que sabemos que está sucediendo? Factores nutricionales. Pues por ejemplo, las dietas altas en grasas sí que tienen que ver con metilaciones del DNA y que pueden producir enfermedades. El tabaco, ¿no? En relación a hipo e hipermetilaciones en los tumores escamosos de cabeza y cuello y en el consumo por madres embarazadas influyen también en la metilación del DNA. El alcohol, sobre todo en personas, en adolescentes, en personas jóvenes. Exposiciones ambientales al benceno y hidrocarburos y metales pesados como el arsénico o el mercurio. Agentes infecciosos también, el Helicobacter pylori o el Epstein-Barr también son capaces de modificar el epigenoma. Pero aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Lo que a mí siempre yo al principio cuando leía estas cosas no me las podía creer, ¿no? Porque tengo aquí no solamente las condiciones y estilos de vida, sino también modificaciones en la epigenética por la influencia de los cuidados maternos postnatales. Es decir, en modelos animales, los cachorros más abrazados, más lameteados, o sea, más queridos, son los que mejor epigenoma tienen. Y por eso luego veremos que no deberíamos permitir que los niños menores de 5 años, eso fue lo que mereció el premio Nobel de Medicina, ¿no? Esa interconexión, los niños menores de 5 años no se debería permitir que percibiesen desigualdades sociales, porque eso va a dejar marca en su epigenoma. La exposición en la infancia, en los primeros 5 años de vida, a determinados elementos socioeconómicos deja marca en nuestra epigenética, afectando a la salud y al conocimiento, al aprendizaje y al bienestar. Comenzamos a entender, pongo ahí el caso Roseto, pero desde otra perspectiva, ¿no? Esa sociedad inclusiva, ¿no? Donde
donde en realidad se sentían queridos, ¿no? Bien, esta no podía dejar de poner esta diapositiva porque siempre me resulta un poco, es muy injusto, ¿no? Es muy injusto. Esto es coeficiente intelectual de los niños. Y ese es estatus socioeconómico. Entonces, esto es un estudio británico en el que se mira el coeficiente intelectual a una determinada edad en los niños y se relaciona con el nivel de renta y su estatus socioeconómico de sus padres, ¿no? Y vemos que los niños más inteligentes los estratifican en niños muy inteligentes y con un nivel alto de estatus socioeconómico y chicos en un percentil 10, en coeficientes intelectuales más bajos, ¿no? Bien, pues sistemáticamente los que tienen un estatus socioeconómico más bajo van a ir regresando hacia la media, pero por debajo. Mientras que incluso los más torpes o los más listos, con un estatus socioeconómico alto, van también regresando a la media, pero por encima de los otros. Cada uno saca sus conclusiones. Bueno, todos estos son estudios que avalan todas esas afirmaciones. Habría entonces, las comunidades salutogénicas tendrían 3 niveles de buen cuidado, ¿no? El nivel familiar, donde los niños que han sido queridos, abrazados, satisfechas sus necesidades y por sus progenitores, tienen niveles más adecuados de cortisol. Familias donde se estimula, donde se apoya, donde se ve, se sueña, se crea. Un nivel de vecindario con estructuras de comunidades cohesivas, con movilización de recursos, estimuladoras, seguras, participativas. Y un tercer nivel, un nivel social, con poblaciones con recursos para la infancia, la familia y proyectos comunitarios, ¿no? Es decir, las diferencias son claras. Crecer en códigos postales con entornos socioeconómicos donde se garantizan mejor los niveles familiares, familiares, comunitarios y sociales van a generar comunidades con niños con mejor epigenética, sin daños, sin taras en su epigenética. Son lo que se han llamado las comunidades salutogénicas. La ley de cuidados inversos, ¿no? Es Julián Tudor-Hart, un médico que todavía vive, de un pueblo impronunciable, de Gales, ¿no? Y hace 46 años publicó en el Lancet esa ley, que se llama la ley de cuidados inversos. La ley de cuidados inversos. Y dice que aquellos que necesitan más cuidados son los que menos los reciben. Y esto es más intenso cuanto más se orienta el sistema sanitario hacia el mercado, ¿no? En general dedicamos más tiempo y recursos a quien menos lo necesita, casi en cualquier aspecto de la salud. Y es algo que hay que intentar evitar. Uno tiene que conocer esta ley y aunque dice, no, en mi consulta no se da esto, en tu consulta se da también, porque somos seres humanos y nos comportamos como tales, ¿no? Nos llega alguien que tiene está poco instruido y tiene, le lees la analítica y dice, usted tiene el colesterol alto, esto es un factor de riesgo cardiovascular, no sé qué, le cuentas ahí todo el lío, ¿no? Y entonces tiene que hacer esta dieta y lo otro y tal, ¿no? Y luego te salta alguna pregunta que te da a conocer que no se está enterando de nada. Lo único que quieres es que acabes la consulta, porque después de todo ese esfuerzo, eso no ha servido de nada. Llega otro que, en fin, que está ahí mucho más instruido, y entonces justo lo contrario, te responde cosas que dices, pues sí, tal, voy a hacer esto, lo otro y tal, y o sea, te da fuego, y a ese le das 15 minutos, al otro le das 4 minutos, porque eres un ser humano y te comportas, y tienes afinidades por personas, ¿no? Y yo creo que estamos acabando aquí. Esto es cómo lo hacemos, que es la última parte, y solamente es esta diapositiva. Primero, combatir la ignorancia. Esto es un recorte de periódico del antiguo consejero de Sanidad catalán, que va y dice en la prensa que la salud es un bien privado, que no depende del Estado. Sí, pero... ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Ignorante. No me has enterado de la medicina, o sea, de los determinantes sociales de salud, que es lo que más pesa, ¿no? Bien, ya está todo. Está todo dicho. Bueno, muchas gracias.